buenas noches a todos mis hermanos. ¿Cómo están? A ver quiénes se van conectando. Gracias a Dios, dice que están avisando a todos nuestros seguidores, pero somos seguidores de Cristo, no de nosotros. Amén. ¿Me pasas por ahí mis lentes, amor? Aquí está. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Katy Camarillo, ¿cómo estamos? Araceli, buenas noches. Patti, qué gusto saludarte. Sí, Rocío, Marinita, a ver si este domingo nos podemos saludar. Vamos organizando para andar por allá. Carlos Lucero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, buenas noches, Rocío, Elillar. Buenas noches a todos mis hermanos. Estamos viendo hacer nomás un cambiecito porque este mes de junio va a ser un poco especial para mi esposo y para mí, pero para bien, gracias a Dios. Pati Castañeda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Juan Carlos Reyes, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos, les mando un saludo. Verónica Victoria, qué gusto saludarte. Vicky, sí, qué bueno que nos conectamos para que nuestra fe se fortalezca para todas esas pruebas que Dios va permitiendo hasta que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria ante nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Ángeles, ¿cómo estamos? Vicky Galvez, buenas noches. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas noches a todos. La doctora Leonor, ¿qué tal, Leo? Buenas noches. Buenas noches. Ángeles. Amén, amén. Qué gusto que estemos aquí conectados. Pues vamos a orar, mis hermanos, porque luego no nos alcanza el tiempo y estamos terminando hasta muy tarde, ¿no? Ya. Entonces, así es que cierra ahí tus ojos, vamos a orar. Padre mío, Señor, creador del cielo, de la tierra, Señor. Tu palabra dice que el justo por la fe vivirá. Síguenos enseñando que solamente por medio del creer en ti y que todas las cosas que vienen a nuestras vidas son permitidas por ti, Señor, para ser probados, para poder probar nuestra fe, Señor. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, perdónanos, Señor, cuando resolvemos las cosas en nuestras fuerzas, a nuestras maneras, Padre, y no lo hacemos a tu manera, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos, nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, Señor, porque aún luego seguimos confiando en la carne para muchas cosas, sabiendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Tú eres poderoso, Señor, porque en ti no falta nada, Señor, no falta nada. Eres el creador del cielo y de la tierra. Eres el Dios que abrió el universo, abrió el mar, Señor, que sacó a su pueblo con poder, Señor, y que a nosotros nos rescataste de las tinieblas y nos sacaste y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, quien ha dividido todas las cosas, Señor, con tu ciencia, con tu poder. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor ha dividido los abismos, es poderoso para todo. Pero, Manuel, ¿cómo estamos? Beatriz Morales, qué gusto. No hemos podido verte por ahí por la iglesia, ya tendremos oportunidad. Diana, ¿cómo estás? Pedro, qué gusto saludarlos por ahí. Araceli, Bernardo. Sí, qué gusto conocerlos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las 7 iglesias de Asia. Las 7 iglesias que existieron en Asia. Entonces vamos a encontrar parte de los versículos que efectivamente le está hablando directamente Lucy. Buenas noches. Le está hablando directamente a la iglesia que está en Asia, ¿no? Pero a la vez también es la iglesia que va caminando, ¿sí?, que va caminando desde que el Señor Jesucristo se fue a la diestra del Padre, y ahí el Señor profetizó todo lo que le iba a pasar a su iglesia, Berta, ¿cómo estás? Buenas noches. Y entonces
cambié de aparato telefónico y ahorita no tengo la fotografía donde les mandé a todos una fotografía donde vienen las 7 iglesias y su nombre y relación y donde aparecen en Mateo. Entonces, ¿qué tal, Citali? Georgette, buenas noches. Entonces, ahorita voy a ver si mi esposa por ahí tiene una copia, porque se la mandé también a ella, pero si no, el día la vamos a imprimir para tenerla muy a mano. Entonces, abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Estamos hablando de esta iglesia que se llama Iglesia de Éfeso. Es una iglesia que existió en Asia. Las 7 iglesias estuvieron en Asia. Pero esta iglesia de Éfeso es la iglesia que perteneció Pablo, perteneció Pedro, perteneció todos los que escribieron el Nuevo Testamento, pertenecieron a esta iglesia que se llama Éfeso. Es decir, aunque esta iglesia corresponde a la iglesia de Éfeso, que fue a donde visitó Pablo a los efesios y les compartió, y ahí estaba esa iglesia de Éfeso, ¿sí? Porque este libro se escribe ya en los últimos años de cuando termina la iglesia de Éfeso, es decir, cuando ya Juan estaba por ser, ir ya con el Señor, cuando Pedro también dijo, el Señor ya me mandó decir que debo de abandonar el cuerpo e irme con él. Así es que nosotros aquí vemos esta iglesia de Éfeso que sí existió, que ya se le estaba escribiendo, y es la iglesia de la cual fue la iglesia que le llamamos la iglesia primitiva, la que está escrita en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el único libro que aún si siguiéramos escribiendo todos los milagros que Dios hace en nuestras vidas, ese libro de los Hechos se seguiría escribiendo, porque todos tenemos testimonios de haber visto la gloria de Dios. Me seréis testigos en Judea y en hasta lo último de la tierra vamos a ser testigos, y somos testigos de sus maravillas del Señor, somos testigos de sus grandezas. ¿Qué tal, Lore? Buenas noches. Entonces, Margarita Osorio, buenas noches. Entonces, esta iglesia de Éfeso es la iglesia primitiva, es decir, todas esas iglesias que estuvieron del año 33 al año 100, ¿sí? Del año 33 al año 100. Es el comportamiento que tuvo la iglesia de Dios en ese periodo. Así se manifestó la iglesia en ese periodo de 100 años, una iglesia que estaba, desde luego, estaba la de Éfeso, la de Corintios, la de Tesalonicenses, la que estaba en Jerusalén, desde luego, donde el pastor era Santiago, ¿sí? Entonces, toda esta iglesia, ¿qué tal, Pidio? ¿Cómo sigues? Ya te esperamos pronto allá en la iglesia, aquí en Valle de Bravo, ¿sí? Así es que esta iglesia existió. Entonces, vamos a ver qué se habla de la iglesia de Éfeso y vamos a ir comentando de lo que estaba sucediendo en aquellos años, de lo que le pasó a la iglesia desde el año 33 hasta el año 100, ¿sí? Fue una iglesia que las cuales podemos decir que no podemos decir que fue mucha profecía, porque todo esto lo vivió la misma iglesia primitiva, ¿no? Entonces, fíjate, en los primeros años la iglesia vemos un Pedro que sanaba con su sombra, vemos una iglesia que cientos se convirtieron, fue la recibida de los gentiles a la iglesia, porque la iglesia primero comenzó con puros judíos, ¿sí? De los 120 que estaban ahí en Pentecostés, todos eran judíos. Entonces, cuando Pedro compartió, vamos aquí al libro de Hechos, mira, nada más ya para ubicar ese momento de esta iglesia primitiva cuando nace, ¿sí? Entonces, vamos aquí al libro de Hechos, vamos aquí al libro de Hechos 2. Recuerda que en Hechos 2 nos habla la palabra de Dios que estaban todos reunidos, ¿sí? Aquí está, dice, la venida del Espíritu Santo. Fue cuando el Señor les dijo, no se muevan de aquí hasta que sean embestidos del poder del Espíritu Santo. Es decir,
cuando ese día de Pentecostés el Espíritu Santo se postró sobre ellos, es decir, no en ese día recibieron al Señor Jesucristo. Ellos tuvieron al Espíritu de Dios cuando el Señor Jesucristo resucitó y cuando los citó en la noche en un lugar donde Él entró, cerradas las puertas, se presentó ante ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo, y lo recibieron dentro de ellos, como tú y yo cuando lo recibimos. Pero en Pentecostés, cuando les dijo el Señor: no se vayan a mover, esperen hasta que sean ustedes embestidos de poder. Dice el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Recuerda, el Señor Jesucristo, cuando nació de María, cuando fue embarazada María, fue ahí que recibió al Espíritu Santo dentro de Él, ¿sí? Dentro de ese cuerpecito que se estaba formando en las entrañas de María, tenía un espíritu, y era el Espíritu de Dios que estaba ahí en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nace nuestro Señor Jesucristo y tiene al Espíritu de Dios en su corazón, y tenía hambre de la palabra, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de gracia. Amén. Se llenaba de gracia. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, dice que en ese momento, la palabra de Dios dice que en ese momento vino el Espíritu Santo sobre él y empezó su ministerio el Señor Jesucristo. Así es que nosotros también, cuando el Señor Jesucristo, Él regresa a la diestra del Padre, es decir, se despide, en el libro de Hechos se narra ese momento cuando el Señor Jesucristo es ocultado entre las nubes, les dice las palabras que les dice a todos, que no se muevan. Mira, aquí dice en el libro de Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero les dijo: pero no les va a tocar, usted no les toca saber cuándo se va a restaurar el reino de Israel, la nueva Jerusalén, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre todos ustedes que estaban en Pentecostés el Espíritu Santo, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces les dijo: no se muevan de ahí hasta que sean embestidos de poder, para que venga el Espíritu Santo. Entonces, ya cuando vino el Espíritu Santo, entonces ellos empezaron a hacer la obra de la iglesia. Y la iglesia empezó a crecer, y esa iglesia fue la iglesia primitiva. Después sabemos que Pablo era un enemigo de la iglesia, mataba gente, pero después, cuando se convirtió y pasados 15 años, el apóstol Pablo empezó a predicar, y ahí le fue a predicar a una iglesia de Éfeso, que la vemos que tiene una carta hermosa la cual le escribe Pablo. Pero esa iglesia de Éfeso existió en Asia, y a la vez nos representa ese comportamiento de toda la iglesia desde el año 33 al año 100, ¿sí? Y entonces aquí en el libro que estamos leyendo de Hechos 2:1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es decir, gran diferencia. Estar unánimes es estar todos en un mismo espíritu. En la iglesia estamos unánimes los domingos, mis hermanos. En la iglesia, cuando ahora que nos hemos vuelto a reunir, ¿cómo he pensado en esto? Estamos todos adorando a Dios, estamos unánimes, estamos juntos ahí en la iglesia, y todos estamos adorando al Señor, y la palabra que nos da el Señor, la palabra que va a tu vida, en ese momento esta palabra, tú estás atento a ella y la recibes, porque estamos unánimes juntos, ¿sí? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno, y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dase que hablasen. Y entonces en ese momento podemos decir, ahí inicia la iglesia. Aunque ellos ya tenían al Espíritu Santo cuando resucitó el Señor Jesucristo, ellos tenían que estar juntos en Pentecostés para que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y entonces ahí empezó a crecer la iglesia. Recuerda que aquí cuánta gente se acercó y vio que hablaban en lenguas y dijeron, están tomados todos estos, y entonces ellos mismos estaban atónitos y maravillaban diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues los oímos hablar en nuestro idioma? Y aquí viene el primer discurso de Pablo, y no discurso, entonces la primera predicación de Pedro, perdón, no de Pablo, la primera predicación de Pedro, pero con el poder del Espíritu Santo que convirtió a muchísimas gentes, porque dice en Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notario estas palabras, ¿sí? Así es que dijo, no están ebrios, están llenos del Espíritu Santo. Por eso nos gozamos en la iglesia cuando tú estás ahí en la iglesia y estás alabando y estás llorando y dices, ¿qué le pasa a este? Está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y luego en la prédica estás con tus ojos rojos, estás recibiendo. ¿Qué les pasa a estos? Y luego cuando oramos por alguien y sin tocarlo cae al suelo, dices, Señor, grande eres. Y dices, estos no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú pides oración, ahí en ese momento llega el precioso Espíritu de Dios y te toca, y hay sanidades, hay milagros en esos lugares donde todos estamos reunidos. Y entonces dice aquí la palabra de Dios que en ese día se convirtieron muchísimos, ¿sí? Así es que dice aquí, déjame buscar en dónde lo dice, bueno, lo importante es que aquí recibieron la palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41, se añadieron, fíjate, eran 11 los que estaban en Pentecostés. Qué impresionante. Estaban los 11, ¿sí? Dice aquí que se puso de pie en Pentecostés 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, había 12 personas reunidas en Pentecostés. Ya sé que son 120 los que estuvieron esperando, pero él levantándose con los 11, que eran los que ahí, porque aquí dice claramente con los 11. Recuerda que estaban todos unánimes juntos y eran 120. Ahorita no sé por qué tengo que buscar esa parte donde aparecen los 120, ¿no? Que estaban reunidos en Pentecostés. Pero lo impresionante es que en ese momento dice que se convirtieron más de 3,000. Ve el versículo 41, ¿sí? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aleluya, 3,000 personas se añadieron aquel día a la iglesia primitiva, ¿sí? 3,000 personas. ¿Y qué hacían después estas personas? Perseveraban en la doctrina. ¿En qué perseveraban? En la enseñanza de la palabra de Dios. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así es que cuando tú llegas a la iglesia, lo que tú tienes que estar recibiendo es doctrina, que es una enseñanza, ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esta iglesia de Éfeso que se refiere aquí
en el libro de Apocalipsis capítulo 2 está mostrando esta misma iglesia, ¿no? Ahora, ¿qué hacía esta iglesia? Tanto la iglesia de Éfeso como la iglesia primitiva y todos tenían milagros, trabajaban para el Señor, pero el Señor les replicó un error que todos estaban teniendo. ¿Cuál era? Que se habían olvidado de la palabra de Dios. Es decir, habían dejado su primer amor. Que tu primer amor, y dice, ¿por qué mi primer amor? Porque desde que llegó el Espíritu Santo a tu vida, porque naciste de nuevo, tú tuviste un amor por la palabra, es decir, la palabra es Jesucristo. Tú te enamoraste del Señor Jesucristo, ese es tu primer amor. El Señor te está convenciendo día con día. Manolo, Albertos, ¿cómo están? Dejaron su primer amor. Así es que esta iglesia, fíjate lo que le pasó. Fue una iglesia que en el primer día, cuando empezó la iglesia, se unieron 3,000 personas, ¿sí? Ve la unción del Espíritu Santo cómo cayó en Pentecostés, donde estaban los 120 reunidos, pero levantándose Pedro con los 11, ¿sí? Entonces empezó a hablar el discurso. Dice aquí la palabra, escribe al ángel de la iglesia. Ve, vamos aquí y búscate ahí rápidamente, Apocalipsis 2, versículo 1. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 1. Escríbela al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, el que tiene las 7 iglesias en su control, nuestro Señor Jesucristo, que ama a la iglesia de tal manera que murió por ella para lavarla, para limpiarla, eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ¿sí? ¿Sí? Así es que, ¿qué son los candeleros de oro? Recuerda que son las 7 iglesias. Y él dice, las 7 estrellas son los 7 responsables de la iglesia, ¿sí? Hay un misterio ahí, pero entendemos que dice, háblale al responsable de la iglesia para que corrija el camino, que haga lo que debe hacer correcto, ¿no? Entonces, ¿qué tal Manolo, Araceli? ¿Qué tal? Y dice, le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y mira que sí tuvo un arduo trabajo. Esa iglesia primitiva, esa iglesia que crecía día con día, que comían juntos con tal de estar juntos en la iglesia, que vendieron todas sus propiedades para poderlo dar a los pobres y seguir creciendo, esa iglesia que sanaba y milagros que vimos, esa iglesia que Dios levantó un apóstol Pablo y anduvo predicando en Tesalónica, anduvo predicando en Éfeso, desde luego, estuvo predicando en Corintios, en fin, en todos esos lugares, ¿no? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿no? Ve las cartas de Pedro, de Pablo, dice, van a venir perros que los van a acarrear. El mismo Pablo le dicen, ¿qué carta tienes de recomendación? Y se queja de esos falsos apóstoles, ¿no? Y los has hallado mentirosos. Y esta iglesia ha sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, por el nombre de Jesús, y no has desmayado. Pero aquí, como siempre decimos, aquí está la falla de esta iglesia, que es lo que decíamos. Ok, eso le pasó a la iglesia de Éfeso, eso le pasó a la iglesia del año 33 al año 100. Y eso en algún momento sucede en tu vida, que te olvidas de la palabra de Dios. O nos olvidamos de la palabra de Dios. Llega a haber gente que dice, ¿a qué voy a la iglesia?
Ya sé que me van a hablar del perdón, ya sé que me van a hablar de milagros, ya sé que me van a hablar de esto, pero ese es también, por eso le escribe al ángel de la iglesia, porque el ángel de la iglesia, por estar trabajando por la obra de Dios, ya no se mete a las profundidades de la palabra, ya no se mete a buscar a Dios para recibir revelaciones nuevas, porque el Señor siempre tiene nuevas revelaciones en su palabra. Cada vez que tú la lees, tienes una nueva revelación. Entonces, todos en algún momento hemos caído en la falta de que llegamos y que, ya sé, aquí va a hablar que Cristo fue a la cruz, aquí va a hablar que Él sabía esto. No tienes hambre porque en los mismos versículos Dios te vuelve a revelar cosas impresionantes. Entonces esta iglesia, que sí fue en Éfeso en aquel entonces, que también fue del año 33 al año 100, igual que tú y yo hemos llegado a estar en esta iglesia, cuando tú te olvidas de el primer amor, que es el amor por la palabra de Dios y por conocer más a Dios, porque esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la vida eterna, Señor? Que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. ¿Qué tal, Elena Cardoso? ¿Cómo estamos? Así es, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Entonces le dice el versículo 5, Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y regresa a esas primeras obras. Por tanto, revisa. Ahora la voy a decir al revés. Tú, hijo de Dios, estás en un momento de apatía por la palabra de Dios, te sientes cristiano, has trabajado para Dios, llegaste a estar en la alabanza, ha sido evangelismo, es un momento que estabas muy enamorado de Dios, pero estás en un momento en el cual ya la palabra no te llena. Arrepiéntete, porque esta iglesia también del año 33 al año 100 le pasó lo mismo, y lo mismo le había sucedido a esa iglesia en Éfeso, ¿eh? Entonces dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué tiene que hacer? Volverse a meter a la palabra de Dios. Amén. Porque a veces, mira, mi hermano, yo salgo, y en mi caso yo salgo tan contento de la iglesia o de las prédicas, porque Dios nos habla revelaciones. Entonces hay veces que hay algunos lugares, sucede cuando caen, que si no hay milagros, si no se están cayendo al suelo, sienten que no hubo unción. Y no significa que siempre te tiene que estar la gente viendo milagros y maravillas, porque luego ya ni hay milagros. El Señor dice: ya no están dando mi palabra, ya nada más están hablando de que ya los he sanado y que eres sano y que pasa aquí al frente y vas a recibir un milagro y el Señor te va a tocar y poderoso ese Dios y ¡brum! Y vas al suelo y todo. Pero de ahí no pasa. Entonces, desde el ángel de la iglesia, que ya no está escudriñando la palabra, y tú no vienes con el hambre de conocerla, ni tampoco la has escudriñado, caes. Entonces dice el Señor: arrepiéntete, porque mi palabra es eficaz. Mi palabra es más cortante que una espada de 2 filos, que separa todo tu parte trina, es decir, te separa el alma del espíritu y discierne tu carnota, discierne los pensamientos y las coyunturas y lo que tiene que hacer, porque la palabra de Dios actúa en nosotros. Mira, el día de ayer estamos aquí en Valle de Bravo predicando esa parte tan importante de cuando dice en el libro de Colosenses que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento son sombra de las cosas que habrían de venir, ¿no? Así lo recuerdas, ¿no? Todas las cuales son cosas, sombra de las cosas que habrían de venir. Y entonces vemos en el Antiguo Testamento como para poderlo sacar el Señor de Egipto con mano poderosa,
todos ellos tuvieron que matar un cordero. Y después de matarlo, pusieron la sangre en los dinteles de la puerta. Y después, ¿sí? Después de eso, les pidió Dios que se pusieran firmes, ceñidos los lomos, ¿sí? Con sus pies bien firmes y el borbón, ¿no? O sea, todos muy presentables, bien firmes y ceñidos sus lomos. Y empezaron a comer, ¿qué? El cordero apresuradamente dice la palabra. Ahí en Éxodo 12 lo puedes ver, que tienen que comer el cordero apresuradamente. Entonces, esa sombra de lo que había de venir. Ahora, ¿qué nos dice Dios ahora? El cordero, que es el cordero de Dios, que ya fue sacrificado por nuestros pecados y ya nos limpió de todo pecado, ya fue a la cruz y fue sacrificado. Pero ahora ese cordero, que es Jesucristo, que es el verbo, que es la palabra de Dios, te la tienes que comer. ¿De qué manera? Con ceñidos los lomos de tu entendimiento, dice en Primera de Pedro. Ceñidos los lomos de tu entendimiento, y te lo tienes que comer apresuradamente. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y los judíos decían, ¿cómo nos puede dar de comer? Este es de su carne, ¿de qué está hablando? ¿Sí? No podían entender esta revelación de que tenemos que comer la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Y ahí cuando dijo el Señor Jesucristo, mira, vamos aquí al libro de Juan 6, porque es donde el Señor dice que te lo tienes que comer a Él, o sea, pero desde luego en lo espiritual es comer la palabra de Dios, que tampoco te la vas a comer, la vas a ingerir y te va a revelar y te va a cambiar, ¿sí? Dice Juan 6:48, yo soy el pan de vida, dice el Señor Jesucristo. Dice, lo que vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo, para que el que de él come no muera, ¿sí? Dice en el versículo 51, yo soy el pan bimbo, ya dije pan bimbo también, ahorita también. No, yo soy el pan vivo, ¿sí? Que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, ¿qué va a pasar? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, aleluya, vivirá para siempre, va a ser resucitado el que coma este pan, el que se coma a Jesucristo, ¿sí? ¿Y qué es lo que le estaba reclamando a la iglesia de Éfeso? ¿Qué es lo que le dijo a la iglesia primitiva? ¿Y qué es lo que te dice a ti? Tienes que seguir comiendo, porque el que coma este pan vivirá para siempre. ¿Y qué le había pasado a esa iglesia de Éfeso? Que le vino ya una apatía por la palabra de Dios. O sea, trabajaba arduamente para Dios, hacía cosas para Dios, pero no tenía ya hambre de la palabra. Y casi el Señor le dice, arrepiéntete y vuélvete a comer el cordero. Síguelo comiendo el cordero, con una posición erguida, ceñidos los lomos, con tu calzado, o sea, atento, lo tienes que hacer atento a la palabra de Dios, porque esa palabra que comas es la que te va a dar la vida eterna, para que no mueras nunca, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjate lo que dijeron los judíos. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? El Señor le estaba diciendo una revelación ahí tremenda. Le estaba diciendo, señores, esa manera en que el pueblo se comió al cordero para que Dios los librara, se comieron un animal, un cordero.
Y dice que asaron la carne para podérsela comer, pero era sombra de lo que habría de venir. El Señor Jesús estaba dándonos un mensaje ahí, nuestro Dios Todopoderoso, en Éxodo 12 nos estaba dando un mensaje al pueblo, le estaba diciendo, miren señores, de esta manera los voy a salvar para toda la eternidad. Ahorita los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar al desierto y los voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel, que todo es aquí en la tierra, pero si entienden la revelación y la hora la podemos comprender, esa manera en que Dios te saca y te da de comer ese cordero es para llevarte al cielo, a ser parte de la nueva Jerusalén. Amén. Entonces ellos decían, ¿cómo nos puede dar de comer de su carne? Contendían. Jesús les dijo, la verdad les digo, si no comen ustedes la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no vas a tener vida en vosotros. O sea, mi hermano, aquí te está diciendo a ti y a mí, si estás en la apatía de la palabra, arrepiéntete, porque has dejado tu primer amor. Tienes que regresar a tener hambre por la palabra de Dios. Así por eso se cumple lo que dice Primera Pedro 2, capítulo 1, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, por la cual tú podrás crecer, si es que habéis gustado de la benignidad de Dios. Ya gustaste de la benignidad de Dios, ya te llamó a Cristo. Así es que arrepiéntete y regresa a comerte al cordero. ¿Sí? Ellos no pueden decir, ¿cómo me lo voy a comer? ¿Qué estamos haciendo aquí? Comiéndonos al cordero. ¿Y qué sucedió con todos los que comieron al cordero en el Antiguo Testamento? Dios los libró de la muerte de todos sus primogénitos e hizo que Faraón los soltara a todos. Amén. Dios los libró. Dice, donde yo vea la sangre, pasaré por ella y no tocaré esos hogares. Amén. Y entonces cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, eres rociado por la sangre de Cristo. Estás cubierto por la sangre de Cristo. Y cuando viene el ángel de la muerte a quererte destruir, yo quiero imaginarme, eso no es en Apocalipsis, cuando venga ese jinete que se llama la muerte y el Hades, y que se le da autoridad para quitar la cuarta vida la cuarta parte de todos los que habitan la tierra, tiene autoridad para matarlos. Cuando vea a todos los cristianos que están cubiertos con la sangre de Cristo, pasará por alto, ¿no? Y declaramos que nosotros estaremos en la nueva Jerusalén, ahí gozándonos con nuestro Señor, porque decidimos regresar al primer amor, porque dice aquí el versículo de Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y aquí está una promesa, y dice el Señor Jesucristo, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Yo lo voy a resucitar en el día postrero. ¿Por qué lo va a resucitar? Porque se dejó cambiar por la palabra de Dios, porque su fe se fortaleció por conocer a Dios, porque la palabra de Dios actuó en él y acabó con toda esa inmundicia que había en nosotros. Y Dios va cambiando con nuestra inmundicia. La inmundicia significa basura, significa lo sucio que tenemos nosotros en nosotros, ¿no? Entonces, Dios nos va a cambiar con eso, ¿no? Mira, a veces me pongo a pensar cosas que me suceden en el día. El día de ayer llegué ahí a una de las marinas aquí de Valle de Bravo y me vieron llegar, y un muchacho le llamó por teléfono al que me iba a ayudar a bajar una de mis, la lancha, ¿no? Y entonces estuvo hablando con él, pero le hablaba de puras groserías. Óyeme, quién sabe qué. Y yo dije, qué hombre tan inmundo, lleno de basura, ¿no?
Y dije, Señor, llámalo a Cristo, igual que el que estaba tomando la llamada. Llámalos a Cristo para que tu Espíritu nos limpie y nos vaya limpiando de esa inmundicia que tenemos, es todo lo sucio que tenemos dentro de nosotros. Y por eso dijo el Señor Jesucristo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Por eso en Apocalipsis, que estamos leyendo, mis hermanos, dice claramente, recuerda por tanto, cristiano, ¿a dónde has caído? ¿A dónde has caído? Cuando te dicen, oye, vas a ir, ¿qué te pareció la palabra de Dios? Pues ya había escuchado eso, Ah, sí, creo que hablaste del perdón. Ah, sí, estuvo bueno, pero no tienes hambre de la palabra. No tienes hambre de la palabra. ¿Vas a ir? No, fíjate que tengo un compromiso, pero otro día iré, ¿no? No, hombre, el que come la palabra de Dios tiene vida eterna. Y hay una promesa, dice el Señor Jesucristo, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Y mira, mi hermano, los que alcancen la resurrección son los tenidos por dignos. Y esos son los hijos de Dios, los que tienen un cuerpo glorificado, ¿sí? Aleluya, sí, Manolo, Dios nos revela cada día su palabra. Y entonces la importancia de nosotros como cristianos de no estar en esa posición de la iglesia de Éfeso. Sí, tenemos cosas muy buenas. Esta iglesia de Éfeso trabajaba arduamente por el Señor, no soportaba a los malos, a los que se dicen apóstoles y no lo son. Eso era bueno de la iglesia, pero tenía un problema. Ya no estaba comiendo al Cordero, que es la única manera de poder llegar a ser resucitados. Mira, en Primera de Tesalonicenses, déjame verla ahora, Primera de Tesalonicenses 2, ¿sí? Vamos, fíjate lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 2. Dice, estoy viendo segunda. Vamos a Primera de Tesalonicenses 2. Dice, deja ver si no es el primero. Aquí anda la Biblia, mi esposa, que es una Biblia muy educada, está muy marcada. Fíjate, 2:12. Primera de Tesalonicenses 2:12. A ver. Dos trece dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿qué le dice a los tesalonicenses? Cuando recibiste la palabra de Dios. Y yo doy gracias por toda la iglesia Palabra de Vida y por tu vida, mi hermano, que me gozo que el día que recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, de los ancianos de la iglesia. Oíste de nosotros, dice Pablo, la oyeron de mí, de los que venían conmigo. Así es que cuando tú vas a la iglesia y ves un predicador de la iglesia, una oveja de nosotros ahí predicando, dale gloria a Dios porque es un anciano de la iglesia. Dice, la que recibiste, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros,
la recibiste no como palabra de hombre, siempre dijiste esta palabra es de Dios, esta palabra viene del cielo, sino que según es en verdad. Ahora fíjate lo muy importante de este versículo. La palabra de Dios, la cual ¿qué hace? Actúa. ¿Qué hace la palabra? Actúa. Hace cosas dentro de nosotros. Es el verbo en acción para que obedezcamos a Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes, porque tú recibes la palabra como creyéndola. Y entonces por eso le dice el Señor a esta iglesia de Éfeso, que existió, que fue del año 33 al 70, pero también te dice a ti, te dice: arrepiéntete si estás en un momento en lo cual la palabra no te está llenando, no tienes ese fuego por estar escuchando y escudriñando la palabra. Arrepiéntete y regresa a tu primer amor y haz las primeras obras, pues aquí dice el Señor: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Es decir, tu candelero. ¿Qué es el candelero, mis hermanos? Es la iglesia. Es la iglesia. Voy a quitarla. No me sirve. No cambió. Trabajó. Hizo muchas cosas, pero no se dejó transformar. Sí, Carlos Ceres, qué preciosa es la palabra. Quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido, o sea, si tú no te arrepientes, si ya has llegado un momento de la cual la palabra ya no te llena, sientes que entraste en un proceso donde ya sientes que no hay nueva revelación. Yo a veces me encuentro a algunos que le digo: oye, qué impresionante este versículo. Sí, está padre, ¿verdad? Está padre. No sé si está padre, pero más padre va a estar cuando yo esté en el cielo formando la nueva Jerusalén y tú estás aquí en la tribulación. Entonces me voy a acordar que te voy a voltear a ver desde el cielo. Está padre, ¿verdad? Está padre, ¿no? Mejor arrepiéntete. Ahorita estás a tiempo. Esta carta está dirigida a todas las iglesias de este universo, de este mundo, todas las iglesias de este mundo, todo el cuerpo de Cristo que está en China, que está en Japón, que está en Inglaterra, que está en Francia, que está en donde esté, en Estados Unidos, en Sudamérica. Esta palabra es para todos nosotros, ¿sí? Esta palabra dice aquí: tienes que arrepentirte. Y le dice en el versículo 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas. Eso se está refiriendo a esa iglesia que existió en Asia, ¿no? Porque ahora yo te diría, esa iglesia que aborreció a los nicolaítas del año 33 al 100, no lo sé. Pero también si te preguntas, yo aborrezco a los nicolaítas, pues ni los conozco, ¿no? Pero yo me imagino que los nicolaítas eran una especie, y según veo un poco escudriñando la palabra, es de un tal Nicolás, que haber traído una doctrina rara, ¿no? Una doctrina ahí rara, como en todas sucede en las iglesias. Entonces debemos ahora, ¿cómo aplicaría a nosotros? Aborrecer las obras de todos aquellos que no solamente están desviando a la iglesia, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se van a amontonar falsos maestros conforme a las mismas concupiscencias de los que se congregan, ¿sí? Y es decir, ¿qué sucede? Imagínate, ahí ve las iglesias, hay iglesias donde todos están felices, una doctrina que está equivocada, pero les satisface esa doctrina. Y aunque sea muy repetitivo, la doctrina de la prosperidad es algo que a todo mundo le gusta, porque todo mundo queremos ser prósperos, pero realmente ¿qué hay en nosotros? Codicia, porque sabemos que todo viene por añadidura. Entonces cuando ves una iglesia que está hablando de esos, es la obra de los nicolaítas, ¿no?
Es la hora de los falsos profetas que están con su concupiscencia, que en este caso, para el ejemplo que estamos poniendo, es codicia, y los congregantes, las ovejas de esa iglesia, están felices con los temas que les están alimentando la codicia. Y Dios dice: no tienes que tener codicia, ¿no? La codicia fue el motivo por el cual Satanás cayó. Así es que, mis hermanos, o sea, se trata de que tengas una sana doctrina y que Dios te hable y te diga: ay, caray, ¿sí? Y entonces se trata de sufrir también esto, claro, porque Dios te va a probar, ¿sí? Y entonces dice aquí, los cuales yo también aborrezco. O sea, el Señor aborrece toda una falsa doctrina. Versículo 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. A ver, Señor, ¿no era la iglesia de Éfeso? Entonces, ¿por qué dice a las iglesias? Porque se está refiriendo no solo a las 7 iglesias, se está refiriendo a todas las iglesias, ¿eh? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Aleluya. Ese árbol que va a estar en medio de la Nueva Jerusalén, el cual está en medio del paraíso de Dios. Está en medio del paraíso de Dios. Y entonces vamos aquí a Apocalipsis 12, que nos habla de este árbol de la vida, ¿sí? Y dice aquí, capítulo Apocalipsis 22, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y sabes que en la Nueva Jerusalén ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Aleluya. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Pues imagínate esa Nueva Jerusalén, que es un cuadrado en la cual los muros, todos los muros, es Dios, Jesucristo y los que alcanzaron corona. Somos una sola unidad de ellos. Señor, para que sean uno, como tú y yo somos uno, para que crea el mundo que tú me enviaste a estos discípulos. Dios te está invitando a ser uno con Él. Esos son los tenidos por dignos para ser el cuerpo de Cristo y ser hijos de Dios, ¿no? Entonces estamos ahí en los muros, y en el centro de la calle, que es una calle de oro, va a estar el árbol de la vida, y todos los que fueron salvos podrán estar tomando los frutos de este árbol, ¿no? Y también tú, porque tú, igual que con el Señor Jesucristo, estamos ahí siendo una sola unidad, porque dice aquí la palabra de Dios que al que venciere le daré de comer. Dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Ahora, después viene una iglesia que se llama Esmirna. Esa iglesia Esmirna, desde luego, existió en Asia, pero también representa la iglesia que va del año 100 al año 315. ¿Y por qué tenemos esa fecha del año 315? Porque fue cuando el Constantino, este emperador romano, se convirtió a Cristo por su mamá y por todas esas cosas, y volvió oficial la iglesia cristiana, ¿no? La iglesia la volvió oficial, porque entre el año 100 y el año 300 fue una iglesia perseguida.
fue una iglesia perseguida, que tenía que esconderse. Entonces, esto le pasó en la vida real a la iglesia de Esmirna. Esmirna fue una iglesia perseguida y ellos, por el amor de Dios y por el amor a Cristo, soportaron todas las cosas. ¿Y sabes qué hizo Dios? Los transformó, hizo milagros en ellos, pero también tenían algo mal, no era todo bueno. Entonces esta iglesia de Esmirna dice, fíjate, en el capítulo 2 de Apocalipsis 2:8 dice: escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, porque fue una iglesia perseguida del año 100 al año 315, ¿sí? Y tu pobreza, voy a ponerlo así, tu aparente pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico porque estás lleno de la presencia de Dios, estás sufrido por la iglesia, te has llenado de mí, te has transformado. Dice, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea, los judíos andaban tras los cristianos, porque en un momento, en el año 100 al año 315, casi ya no había judíos en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque ellos dijeron, ¿cómo van a estar los gentiles aquí con nosotros? Si los únicos que somos hijos de Dios somos los judíos, ¿no? Cosa que no había entendido, que fue muy perfectamente bien entendida por Pedro cuando fue con Cornelio. Recuerda que cuando Pedro llega a su casa después de que venía cansado, porque predicar, imponer las manos, trabajar para el Señor cansa en lo espiritual. Entonces Pedro venía cansado y dice que se subió a la azotea a descansar, pero se subió a orar, era su descanso. Ese debe ser tu descanso, mis hermanos, la oración. Y entonces tuvo una visión y vio venir un lienzo de animales inmundos que no podían poderse comer, ¿no? Entonces le decía la visión: come, Pedro, come. Y él decía: ¿cómo? Si yo soy judío, ¿cómo quieres que yo coma esto? Si eso está prohibido, ¿no? Dice: no llames inmundo lo que yo ya limpié. Y el Señor lo que estaba diciendo: no llames sucio a los que yo ya limpié, es decir, a los gentiles. Y entonces vinieron de Jope unos empleados de Cornelio y fueron a buscar a Pedro. Y entonces Cornelio era un hombre que buscaba a Dios, oraba sus limosnas, y entonces Dios lo quería salvar. Y entonces lo manda, le dice: mándame unos hombres a buscar a Pedro, a que Pedro venga a compartirles la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios le ha placido así? Pues así es su manera de Dios, ¿no? Hay misterios maravillosos ahí. Y entonces estos van a buscar a Pedro y le dicen: hay un hombre que se llama Cornelio que quiere que vayas porque te vio en visión. Entonces Pedro dijo: si viene por visión, va. Y fue. Y entonces dice que cuando estaba predicando Pedro la palabra de Dios, cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles. Y ahí es el momento que llegó el Espíritu Santo a los gentiles, es decir, a los que no éramos judíos y que Dios nos vino a salvar. Y entonces le dice aquí a Esmirna, dice: tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. O sea, no han nacido, solamente traen tradición. Todos esos judíos creen ser salvos. Y ¿sabes qué? Ahora, ¿cómo nos aplicaría a nosotros? ¿Sí? Eso de creer ser salvos. Pues los famosos cristianos de cuna. Esos cristianos de cuna. Dices: bueno, ¿tú eres cristiano? Sí, desde mis abuelos eran cristianos. Mis papás me llevaban desde chiquito. ¿Y tú has nacido de nuevo?
No, yo creo que sí, y por sus frutos los conoceréis. Entonces esos cristianos de cuna, si no nacieron de nuevo, no son otra cosa más que hijos del diablo. Y aquí es lo que le está diciendo a esos judíos que se sienten descendientes de Abraham y que perseguían a la iglesia de Esmirna. A ellos le está diciendo, es sinagoga de Satanás. Es sinagoga de Satanás. Así es que, mis hermanos, lo vamos a dejar aquí, ya son las 9:10. Está muy, yo me apasiono verdaderamente de estar, yo podría estar aquí otra hora, aquí platicando la palabra de Dios, predicándola, porque me encanta ver estas revelaciones, cómo aplica para ti, para mí. Sí sucedió esta iglesia de Esmirna, pero también fue del año 100 al año 315. Fue una iglesia perseguida que sufrió por Cristo. Y también lo que tuvo esta iglesia es que tuvo mucha tribulación por los que se decían judíos. Ahora, nosotros también tenemos persecución. Nosotros ahora tenemos una persecución por los que se dicen cristianos. Y no te quiero decir más claro cuáles son los que se dicen cristianos. Pues la tradición. Todos los de la tradición son cristianos. Es más, tú buscas en las estadísticas y dices, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Y te sacan como 12 millones o 18 mil millones, algo así, ¿no? Como 6 billones, ¿no? Y dices, ¿y quiénes son ellos? Tú pregúntale a uno de la tradición. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Tú crees en el Padre? Sí. ¿Tú crees en el Hijo? Sí. ¿Tú crees en el Espíritu Santo? Sí. ¿Y en quién crees más? Pues en una persona que se llama una mujer que me ayuda porque intercede por mí. Y también me ayuda San Francisco de quién sabe qué, el santo de acá, la señora de Fátima, la señora de acá y la señora... Ahora tú vas a Europa y está lleno de... ¿Y esta iglesia cómo se llama? Nuestra Señora. Le digo, ¿será su señora? No, mía no es mi señora. Yo traigo aquí a mi señora, ¿sí? Así es que también somos perseguidos por ellos porque ellos nos consideran hermanos alejados, pero ellos son son los cristianos, ¿no? Entonces se parece mucho a esta iglesia de Esmirna. Pero gracias a Dios por la palabra de Dios, que Dios nos siga edificando y mostrándonos su grandeza. Así es que tú y yo somos en algún momento también nos toca ser Esmirna, porque recibimos, ¿sí? Amén, Jorriet, comer la palabra apresuradamente, ¿sí? Sí, aleluya. Y entonces, lo que yo te digo, mi hermano, tú y yo tenemos que, en algún momento somos perseguidos y somos esa iglesia de Esmirna, ¿sí? Y te encuentras en muchos lados donde el pastor ya va a dejar de ser pastor y tiene que dejar a su hijo, porque él tiene que continuar la obra. Si viene de Dios, qué bueno, pero ¿por qué tiene que ser el hijo? Si Dios sabe a quién pone. A lo mejor ese hijo es un cristiano de cuna, ¿no? Porque estuvo con su papá. Y entonces la iglesia se viene a pique porque el Espíritu Santo no está. Porque a fuerzas tiene que ser el hijo el que continúe la obra. Ya hemos visto casos donde es que nomás tuve hijas, pues un yerno. Tiene que ser de la familia, de donde dice, si somos de la familia de Dios. Amén. Así es que, mis hermanos, demos gracias a Dios y que nos ayude a mantenernos en una sana doctrina. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Señor, corrígenos. No permitas que en palabra de vida tomemos una doctrina equivocada. Azótanos, corrígenos, haz lo que tengas que hacer. Pero de mi Dios, yo te ruego que tú sigas dándonos tu palabra y revelándonos los misterios, y tú sigas hablando a tu iglesia, y que se hable tu palabra con todo el poder de tu Espíritu y con la verdad. No importa que no nos agrade algunas cosas, Señor,
necesitamos ser limpiados de nuestras inmundicias, de todas nuestras inmundicias. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye, mis hermanos. Adiós a todos. Alejandrito, qué gusto saludarte. A Genoveva, qué bueno que te conectaste. A Marinita, que no la había visto, que se conectara. Y a todos, mil bendiciones, mis hermanos. Los amamos. Mañana nos vemos para la segunda clase y seguir con el tema de Esmirna, ¿sí? Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye.